Buenas, bienvenidos al segundo módulo de Introducción a Python. Soy el profesor Adam Morel y le estaré acompañando en este gran trabajo. Python utiliza una forma de codificación, una forma de reconocer los objetos que están dentro de nuestro sistema o de nuestra forma de caracterización o de asignación para los objetos que después disponibilizaremos en nuestro programa. Ese tipo de codificación o de agrupamiento o reconocimiento de objeto se llama duck-typing. Pero ¿cuál es duck-typing? Se basa, a modo de historia, en una pequeña frase donde dice: cuando veo un pájaro que camina como un pato y nada como un pato y grazna como un pato, que llamo a ese pájaro un pato. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto dentro de Python, basado en la pequeña historia, es definido según sus atributos. Que lo importante dentro de Python es el valor contenido dentro de este objeto y no su tipo. Es por eso que se utiliza el duck-typing para definir un objeto según sus atributos y según sus métodos definidos. También Python utiliza el docstring. ¿Para qué sirve el docstring? Es como un conjunto de caracteres definidos para una explicación más adelante de algún módulo, de alguna secuencia de código que nosotros querramos utilizar. Es diferente a una cadena de caracteres o a un string que nos permite realizar operaciones. El docstring nos permite asociar documentos con módulos de Python, la documentación de Python con los módulos de este mismo lenguaje. El docstring de un objeto se define mediante la inclusión de una constante como la primera declaración en la definición del objeto de cadena que vamos a utilizar. Las cadenas de documentación se pueden acceder desde el intérprete y desde la programación de Python usando la palabra reservada doc con el atributo pi. Un módulo es un archivo que contiene definiciones y declaraciones de Python. El nombre del archivo es el nombre del módulo con el sufijo .pi. Dentro de un módulo, el nombre del mismo con una cadena está disponible en el valor de la variable global. A diferencia de otros lenguajes, los módulos en Python son sencillamente definidos de la forma que nosotros precisemos, siempre y cuando tengamos un conocimiento previo. ¿Qué quiere decir eso? Que al terminar este curso podríamos desarrollar nuestro propio módulo con funciones específicas que podemos nombrar o designar o agregar en cualquier parte de nuestro sistema. Un módulo también puede contener declaraciones ejecutables como definiciones de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro módulo puede contener instrucciones preestablecidas para cumplir cierta función, cierto objetivo, dependiendo de lo que nosotros querramos. La programación en Python es muy intuitiva. ¿Qué quiere decir eso? Queda a disposición del programador lo que nosotros querramos desarrollar, lo que nosotros creamos conveniente. Estas funciones están agrupadas en un solo lugar, que lo llamamos módulo y referenciamos como había dicho más adelante. En Python, dentro de los módulos, podemos definir un sinfín de variables que no crearán conflicto con otras variables con el mismo nombre definidos dentro del sistema. Dentro de Python también tenemos las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Es una lista, pero con la diferencia que es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no puede ser alterado, que no puede variar el valor. Dentro de las tuplas encontramos los datos separados con coma. No necesariamente podemos usar paréntesis, pero en caso que necesitemos, nos sintamos más cómodos al realizar esta programación, podemos utilizar también paréntesis. En caso que querramos crear una tupla con un único elemento, lo único que tenemos que incluir es la coma al final. A modo de aclaración entre una lista y una tupla, la lista podemos definir valores indefinidos, valores de distintos tipos, de distintas variables. ¿Qué quiero decir variables? Podemos tener cadena de caracteres, podemos tener números enteros, pero en las tuplas nuestros valores no varían, se quedan constantes en la ejecución de nuestro sistema. Podríamos decir que las tuplas, a modo no canónico, que son vectores, que son listas, sin que estos estén alterados en contenido durante la ejecución de nuestro sistema. Cuando nosotros querramos acceder a un índice o querramos acceder a un lugar determinado en nuestro sistema, utilizamos el diccionario. ¿Pero para qué sirve el diccionario? Porque permiten utilizar una palabra clave para declarar y acceder a un valor dentro de nuestro sistema. Dependiendo del comando que nosotros estemos pasando,
el diccionario podrá eliminar cualquier tipo de entrada, al igual que una lista permite modificar los valores dentro del diccionario. Dentro de la programación sabemos que las funciones son fragmentos de código que nosotros definimos para cierta funcionalidad, valga la redundancia. Las funciones dentro de Python están definidas por la palabra reservada def, def, seguido de un nombre el cual menciona o hace mención a la función que estamos realizando o que queremos que se realice, seguida de paréntesis. Como toda estructura de control que se utiliza dentro de Python, una función finaliza con 2 puntos al final. A modo de ejemplo tenemos def mi función y debajo del def mi función, donde estamos definiendo, irá todas las instrucciones que nosotros querramos que realice. Las funciones pueden ser llamadas posteriormente en cualquier segmento de nuestro sistema. Cuando una función realiza un retorno de datos, es decir, nosotros obtenemos el dato que precisamos a través de una función, esta puede ser almacenada dentro de una variable. El dato obtenido puede ser almacenado dentro de una variable. También en Python podemos definir las funciones con un número variable de argumentos. Hay 3 formas que pueden ser combinadas. Una de ellas son los argumentos con valores por omisión. ¿Qué es esto? Crear una función que puede ser llamada con menos argumentos de lo que generalmente se puede realizar. Los valores por omisión son evaluados en el momento de la definición de la función. Las funciones pueden ser llamadas nombrando a los argumentos de la forma keyword es igual a value. Tenemos el siguiente código que se muestra en la diapositiva, que si ejecutamos, que nosotros, como había mencionado anteriormente, copiamos línea por línea, realizará la función que tenemos detrás. También tenemos la tercera, que es la opción menos frecuente, que es la lista de argumentos arbitrarios, en donde una función puede ser llamada con un número arbitrario de argumentos. Estos argumentos son organizados dentro de una tupla. También tenemos un desempaquetado de la lista de argumentos. ¿Pero qué es esto? Es una situación inversa que ocurre con los argumentos. Cuando están en una lista, una tupla, pero necesitan ser desempaquetados, ser descomprimidos, así como tenemos un zip o un rar. Dentro del zip o dentro del rar tenemos un conjunto de elementos que nosotros queremos disponibilizar en algún momento, por ejemplo una imagen o unas músicas. ¿Qué hacemos? Quitamos estos datos y están disponibles para nosotros. Lo mismo se realiza con un desempaquetamiento dentro de Python. Tenemos un conjunto de elementos guardados en algún lugar que después podemos disponibilizar según lo que precisemos. Para desempaquetar necesitamos argumentos posicionales separados. Por ejemplo, en la función que se especifica ahora en la diapositiva, la función predeterminada range espera un argumento de inicio y fin. También dentro de Python tenemos la función lambda. ¿Qué es la función lambda? Es una función que retorna la suma de 2 argumentos. Lambda puede ser utilizado en cualquier lugar que se requiera estas funciones. Semánticamente, solo es una forma sencilla de definición de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros definimos una función, utilizamos el retorno lambda para poder tener así los argumentos que precisemos. Con lambda se pueden hacer referencias a variables del ámbito que son contenidas en algún lugar. Dentro de la programación funcional en Python tenemos 3 formas que son la filter, map y reduce. El filter devuelve una secuencia con los ítems para las cuales la función es verdadero. Es así que tenemos el siguiente ejemplo en donde nosotros ejecutamos y se retornará ciertos valores. En el ejemplo que se demuestra en la diapositiva, se utiliza para calcular números primos. Tenemos la función map que se encarga de devolver los ítems de una secuencia para después retornar una lista de valores. Así tenemos la función reduce que devuelve un único valor que construye llamando a la función binaria con los primeros 2 ítems de la secuencia. Por ejemplo, si queremos calcular la suma de los números del 1 al 10, podemos utilizar esta función. Hemos llegado al final de este curso, espero y les haya gustado.